Si alguien pregunta quién fue Cristóbal de Mondragón y Mercado, dile que fui un soldado, un capitán, un servidor leal a mi rey y a mi fe. Dile también que jamás retrocedí, que mantuve mi juramento y que cuando llegó la hora hice lo que debía hacerse, sin alardes, sin esperar más testigo que Dios. Escucha, amigo, si tienes el ánimo firme y la paciencia de los viejos, pues voy a contarte una historia que pocos vivieron y aún menos supieron narrar. No la cuento por gloria ni por vanagloria. Ya he caminado demasiado bajo el peso de ambas. La cuento porque debe ser contada. Nací en una villa castellana donde el viento arrastraba polvo y esperanza por igual, donde las piedras ardían bajo el sol y los hombres aprendían a soportar más que a soñar. Vieja compañera de otros hombres de mi sangre, pero tan afilada como mis ansias de forjar mi destino. No busqué cortes ni salones dorados. Huí de las intrigas que pudren el alma antes de manchar el cuerpo. Mi camino me llevó hacia Italia. Allí, bajo el sol inclemente y las banderas de su majestad el emperador Carlos, comenzó mi verdadera formación, no entre libros, sino entre el polvo de las marchas, la crudeza de la intemperie y el estruendo brutal de la batalla. Allí dejé de ser muchacho. Fui uno más entre los miles que componían los tercios. Un rostro anónimo, una lanza más. Aprendí primero a obedecer, a soportar en silencio el hambre, la sed, el miedo. Mi padre, Alonso de Mondragón, era un hidalgo sin fortuna, pero con una dignidad que nunca se vendió ni por cargos ni por favores. Mi madre, Leonor de Mercado, me enseñó a leer antes de que pudiera sostener una espada, aunque bien pronto entendió que mis dedos no estaban hechos para las agujas ni las plumas, sino para el acero templado. No había cumplido aún los 16 cuando, con la escueta bendición de mi padre y las lágrimas silenciosas de mi madre, me ceñí mi primera espada. Aprendí que el honor no es palabra hueca cuando tus hermanos de sangre son los que marchan a tu lado. Aprendí que la vida vale menos que la lealtad a tus compañeros. Vi ciudades arder hasta el último pilar. Vi hombres de coraje caer sin gloria ni sepultura, y sus nombres se desvanecieron, salvo en el recuerdo de quienes empuñamos las armas junto a ellos. La guerra no es noble de cerca. No hay música ni gestas en ella, solo la necesidad de sobrevivir y de cumplir lo prometido ante Dios y ante el rey. Mis superiores vieron en mí algo más que brazos jóvenes. Tal vez la terquedad castellana de mi linaje, tal vez la intuición para leer el terreno y anticipar al enemigo. Me confiaron hombres, grupos pequeños al principio para correrías y enceladas. Cada éxito, cada supervivencia, templaba mi alma como el fuego al acero. Supe que había nacido para el mando, no por ambición, sino porque entendía que el deber se transmite con el ejemplo, no por orden. Serví en Alemania. Vi cómo la fe desgarraba aquellas tierras y mi convicción se volvió piedra. Allí, entre luteranos y católicos, aprendí que nuestra lucha no era solo por la corona, sino por el alma misma de Europa. El emperador supo de mí, no por mis palabras, que siempre fueron escasas, sino por mis hechos. Aunque nunca busqué recompensa ni título, solo el privilegio de cumplir con mi deber. Y entonces, cuando el viejo emperador entregó la espada y el joven Felipe fue proclamado rey de todos los reinos del mundo conocido, llegó la llamada que sellaría mi destino. Flandes, un laberinto de canales, barro y niebla, tierra de riqueza y rebeldía, de herejes encallecidos y nobles ambiciosos. Allí, el enemigo no era solo extranjero, sino a veces compatriota. Y lo peor, allí la muerte venía desde el agua, desde las ciénagas, desde las manos del mismo pueblo que juramos proteger. Nadie que no haya pisado aquellas tierras puede imaginar el infierno que fue. No eran solo batallas, eran años enteros de barro en las botas, de traiciones disfrazadas de pactos,
de asedios sin fin bajo cielos grises y estómagos vacíos. Pero también allí encontré mi propósito. Allí fui mano derecha del duque de Alba, cuyas decisiones eran tajantes como la espada y tan frías como el juicio de Dios. Allí comenzó mi nombre a tener valía, no en las cortes, sino entre los hombres que sabían que volver a casa era un milagro que se conquistaba cada día. Flandes fue mi yunque, y también mi crisol. Allí se forjó, a golpes de pica, sudor y sangre, la historia que ahora te narro. No para ser recordado, sino para que sepas que hubo un tiempo en que los hombres luchaban con el honor como brújula, y con la certeza de que el deber estaba por encima del miedo. Yo, Cristóbal de Mondragón y Mercado, fui uno de ellos. Y si Dios me lo permite, lo seguiré siendo hasta mi último aliento. Flandes, aquel nombre se hizo costumbre en mis labios, como se hace el pan en la mesa del pobre, duro pero necesario. Allí todo parecía a punto de desmoronarse, salvo la voluntad de los hombres que vestíamos de hierro y juramento. Mi servicio bajo el duque de Alba fue tanto honor como prueba. El duque, de genio áspero y alma de mármol, gobernaba con mano férrea y voluntad inquebrantable. Él no toleraba duda, y mucho menos debilidad. Pero era justo, a su modo. Me convirtió en su hombre de confianza, no por afecto, sino por eficacia. Y yo le correspondí como se corresponde a un líder verdadero, con lealtad sin adornos. El primer gran desafío fue el dominio del Escalda. Los rebeldes dominaban las aguas. Tenían barcos, canales, el conocimiento del terreno y la voluntad de hacerlo arder todo con tal de no ceder un palmo a Felipe. Pero el río también era una llave. Quien controlase el Escalda, controlaba Amberes y su comercio, el corazón mismo del norte, y así fue como se fraguó una de las empresas más arriesgadas de mi vida, el cruce nocturno del estuario del Escalda, en 1572. Las aguas estaban heladas, los rebeldes habían inundado las marismas, confiados en que ni los tercios, por duros que fueran, se atreverían a cruzar ese infierno lodoso, pero se equivocaron. Guié a mis hombres en plena noche, con el agua hasta el pecho, el mosquete alzado y la pólvora envuelta en cuero, avanzando palmo a palmo por un laberinto de canales, ciénagas y bancos de arena. El barro nos atrapaba las piernas, como si el mismo infierno no quisiera soltarnos. Algunos cayeron y no volvieron a salir, otros siguieron con la mirada clavada en mí, como si mi determinación fuera la única antorcha en la oscuridad. Al llegar al otro lado, atacamos con la furia de los desesperados. No nos esperaban. En pocas horas habíamos cambiado el curso de la guerra. Los cronistas lo llamaron una hazaña. Yo lo llamo una noche sin tregua. Aquel cruce consolidó mi reputación, pero también me ganó el odio de los enemigos. Los rebeldes me conocían por nombre. Algunos me llamaban el viejo zorro, otros, con amargura, decían que era el que cruzaba donde no había camino. No sabían que el secreto no era la astucia, sino la voluntad. Después vino Muc. En 1574, el joven Luis de Nassau, hermano del rebelde Guillermo, bajaba por el Mosa con un ejército dispuesto a abrirse paso hasta Brabante. Nos enfrentamos cerca del pueblo de Muc, y fue una carnicería. Ordené cargar con la infantería al centro mientras flanqueábamos con caballería por los diques. Era una apuesta peligrosa. Si los rebeldes resistían el primer envite, estaríamos atrapados entre el río y el pantano. Pero no resistieron. El empuje de los tercios fue implacable, y la disciplina se impuso sobre el entusiasmo de los rebeldes. Luis de Nassau murió en aquel campo, junto a miles de los suyos. No fue victoria sin precio, ninguna lo es, pero fue decisiva. La rebelión se quebró por un tiempo. Años más tarde, participé en la defensa de Middelburg, cercada y hambrienta. Muchos hubieran abandonado la plaza, pero yo sabía que perderla significaba entregar el mar de Zelanda al enemigo. Resistimos entre ratas, hambre y frío.
Cuando todo parecía perdido, logré introducir refuerzos por mar, burlando el cerco. Fue otra vez la fe en lo imposible lo que nos salvó. No puedo contar cada combate, cada escaramuza, cada jornada de barro, viento y plomo, pero puedo decir que jamás rehuí el deber. En cada puente, cada dique, cada fortaleza que defendimos o tomamos, dejé una parte de mí. Sirviendo a España en aquellas tierras vi cambiar el mundo. Vi el nacimiento de una nueva guerra, con defensas hechas de la propia tierra y agua envenenada. Vi cómo los hombres ya no peleaban por gloria, sino por supervivencia. Yo sobreviví a todo eso. Cuando la vejez comenzó a tensar mis huesos y las canas asomaron bajo el casco, aún cabalgaba al frente de mis hombres. No por arrogancia, sino porque ellos me seguían como a uno de los suyos. No fui noble de cuna, pero fui noble en causa. Y ahora, al escribir estas palabras, cuando ya oigo más claramente el tañido de Dios que el de los tambores de guerra, solo quiero que el mundo recuerde una cosa. Hubo un tiempo en que España, aún acosada y odiada, tenía hombres que no preguntaban por qué, sino para qué. Que servían no a su nombre, sino a su nación. Ese tiempo existió. Y yo, Cristóbal de Mondragón y Mercado, fui testigo de él. Los años pasaron, como suele pasar el viento por la campiña, a veces suave, a veces cortante. Yo seguía de pie, más por costumbre que por fuerza. Mi espada ya no se alzaba con la misma ligereza, pero mi voluntad no se quebró jamás. Felipe, nuestro rey, entonces ya envejecido y rodeado de consejeros que no sabían de barro ni de sangre, me llamó más de una vez para encomendarme misiones de peso. Pero también él supo que hay una hora en la que hasta el acero pide descanso. Me retiré a San Sebastián, en mi amada España, no por cansancio, sino por justicia. Había visto a demasiados viejos soldados morir sin paz, sin tierra ni lápida. Yo quería mirar el mar. Quería volver a sentir el sol sobre la frente, sin temor a la artillería ni al grito de alerta. Pero no creas que la paz me fue fácil. El cuerpo reposa, sí, pero la memoria no calla. Hay noches en que aún escucho los gritos de mis hombres, los silbidos de las balas, el crujir de los barcos rompiendo el hielo del Escalda. En el silencio del hogar, los fantasmas hablan más claro. Me sentaba cada mañana frente a la ventana. Desde allí, podía ver el mar Cantábrico en su constante vaivén, eterno, como la memoria de un soldado. El mar me traía recuerdos de Zelanda, de los canales de Flandes, de las barcazas que hundimos y de los puentes que construimos bajo fuego enemigo. Y aunque mis manos ya no podían empuñar la espada, en mi corazón seguía sintiéndola colgada al cinto. No escribí estas memorias por vanidad, sino por deber, porque un soldado debe dejar constancia, no de su gloria, sino de la verdad. Y así, un día cualquiera sentí que el peso de los años finalmente pedía su tributo. Me senté en mi silla, como de costumbre, frente a la ventana. El mar brillaba bajo el sol. Había gaviotas y el aire olía a sal. Respiré hondo, como si el cuerpo quisiera guardar ese último aliento para la eternidad. No hubo miedo, no hubo lamento, solo un susurro. Señor, mi vida fue tuya. Te la devuelvo sin rencor ni arrepentimiento. Y así cerré los ojos, en paz, con la conciencia firme, con el pecho cruzado por años de servicio y cicatrices invisibles. Morí como viví, sin aspavientos, con la frente en alto, cumpliendo con mi deber hasta el final. Y si alguien pregunta por mí, dile esto, que fui Cristóbal de Mondragón y Mercado, soldado de España, hijo de Castilla, y que hasta mi último aliento serví con honor.